Hola niños y niñas, bienvenidos, ¿cómo están? Nos encontramos en una semana más de trabajo, nuestra semana 28. Vamos a continuar trabajando acerca de las plantas como la semana anterior. Vamos a hacerlo con el área de ciencia y tecnología. Nuestra sesión de aprendizaje se llama Las plantas de qué viven, parte 2. Ya hemos trabajado la parte 1 la semana pasada, ¿verdad? Donde hablamos acerca de la luz, lo importante que es la luz para las plantas. Hoy día vamos a ver otra necesidad que tienen nuestras plantitas. La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Para ello, entrevistamos a especialistas que estudian las plantas y apreciamos los dibujos de Roldán Pinedo, pintor de origen chipivo que representa árboles de la Amazonía. Hoy aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento. Vamos a ver, entonces nuestra meta del día de hoy es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. ¿Ya? Los criterios de evaluación que tienes que tener en cuenta para saber qué queremos lograr son, miren, 7 criterios que tienes que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de nuestra actividad, ¿ya? Uno, pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Recuerda que es ciencia y tecnología y aquí vamos a responder algunas preguntas de investigación, ¿no? Tú das respuestas iniciales y de acuerdo a lo que vamos leyendo, la información que tenemos, tú luego vas a comparar, ¿ya? Si estás de acuerdo, la tienes que cambiar, la tienes que mejorar y ahí vas a confrontar con el nuevo conocimiento que tú vas a obtener, ¿ya? El otro criterio es, registré la información que leí de la ficha anexa, o sea, la que vamos a leer, la que está en la plataforma Aprendo de Casa, hay una ficha informativa. Esa ficha que has leído te ayudó a comprobar si tus respuestas iniciales son verdaderas o falsas. Ahí vas a ir dándote cuenta, ¿ya? Usé otras lecturas, miren, aparte de las que vamos a leer aquí, otras, de repente tú has hecho otras investigaciones por tu cuenta, en otros libros, de repente has buscado en internet otra información, ¿no? Ahí pones si lo lograste o no, si usaste otras lecturas de fuentes confiables para contestar a todas las preguntas, ahí colocas si sí lo hiciste o de repente no. Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia, o sea, en la información que vamos a leer. Expliqué qué razones basadas en la ciencia, por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Vamos a ver eso ahora en el transcurso. Propuse con mi familia acciones que realizaremos para proteger las plantas. O sea que al final de la actividad tú tienes que proponer algunas acciones. Ya vamos a ver si lo vas a lograr en el transcurso del desarrollo de esta actividad. Empecemos entonces. Para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder algunas preguntas. De aquí en adelante tienes que usar tu cuaderno de campo o una hoja para que vayas apuntando todo lo que necesitas saber para responder a tus preguntas de investigación, ¿ya? Así es que atento con todo lo que vamos a hacer. Vamos a leer como punto número 1 esta situación problemática. Ya, miren, acá observamos un plato delicioso de comida. ¿Qué comida es? Es un ají de gallina o un ají de pollo, también puede ser, ¿no? Aquí está, miren, el huevito, las aceitunas acompañado con un rico arroz. Leamos, a ver, la mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo cómo se producen la papa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siembra la papa, cómo la cosechan, o el arroz, las frutas? Pocas veces, ¿no? Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. O sea, compramos. No nos ponemos a pensar por un momentito, a ver, ¿cómo? Pues, ¿cómo crecen estos productos, estos vegetales? ¿Cómo los siembran, no? No pensamos eso muchas veces, solo compramos y compramos, ¿verdad? Nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana con la que nos podemos alimentar. Un chocolate, miren, también de las plantas sale el chocolate porque se hace de una planta del cacao, ¿no?
Una mesa, pero señorita, las mesas no se siembran. Ah, pero la hacemos del tronco de las plantas, de los árboles, ¿no? El papel también. Yo les comentaba la vez pasada que hay un árbol que se utiliza para hacer este producto, el papel, o sea que también proviene de la planta y muchas cosas más que provienen de las plantas, ¿ya? Desde algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Extinción, esta palabrita, ¿qué significa? De que está a punto de desaparecer, ¿no? De que no están cuidando y está a punto de desaparecer de nuestro planeta Tierra, de nuestras regiones, ¿no? Ahí si no las cuidamos, poco a poco desaparecerían. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. ¿M? En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Miren, antes que desaparezcan, ellos juntan estas semillas y las guardan, las conservan. Por si ahí desaparece, ya ellos tienen una reserva de semillas, ¿no? Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. Miren, algunos productos que obtenemos de las plantas son alimentos, papel y cartón, algodón y lino para confeccionar ropa. Miren la tela con que se hace esta ropa. Madera para fabricar armarios, muebles y perfumes, corchos, hasta los medicamentos están hechos a base de plantas. Miren, todos estos productos nosotros obtenemos de las plantas y nosotros, las personas, las necesitamos para vivir, ¿no? Ahora, me vas a responder a esta pregunta. Dices, ¿qué opinas de lo que has leído? ¿Mm? Según lo que has leído, ¿es importante para ti las plantas? ¿Son importantes las semillas? ¿Qué dices de la extinción de la flora? Y de lo que hacen los agricultores de guardar las semillas por si acaso desaparezcan. Ellos ya tienen una reserva para poder sembrarlas otra vez y poder vivir de ellas, ¿no? Y obtener muchas cosas. ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Aquí, ¿ve? ¿Por qué? Porque dice que poco a poco algunas especies están en peligro de extinción, ¿no? La flora puede en algún momento desaparecer de la tierra. Y si las plantas desaparecen, pues nosotros nos veríamos también en riesgo, las personas, porque nosotros consumimos muchas cosas de las plantas como los alimentos, ¿no? Sería un peligro. Entonces, es por eso que algunos agricultores ven por necesario conservar y guardar algunas semillas para luego volver a sembrarlas, ¿no? Ahora, ahora es momento de investigar. Para ello te proponemos las siguientes preguntas de investigación. A ver, como punto número 2, te vamos a dar preguntas de investigación. ¿Cuáles son? Pregunta A. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Ahí vas a tener que explicar un poquito, ¿ya? ¿Por qué crees que desaparecen las plantas? A ver, de repente hay mucha gente que en el caso de la tala de árbol, ¿no? Saca los árboles, la madera, pero no vuelven a plantar, ¿no? O de repente las arrancan de raíz y ya no crecen, pues, ¿no? Hay unas que solamente las cortan bonito y vuelven a crecer, ¿no? Hay muchas causas. Tú explica una que más alcance tengas de información, esa explica tú, ¿ya? B, ¿cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? A ver, ¿por qué no guardan plantitas y guardan semillas? Explica, y cuál es la diferencia de guardar una semilla que guardar ya una plantita ya grandecita, con hojitas, tallo. ¿Cuál sería la diferencia? C. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Uy, qué peligro si algún día pensamos en que desaparecieran, ¿no? ¿Cómo sería nuestro planeta Tierra? Explicas. Ahora, evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezca? Explica, a ver, si tú tienes aquí una causa, ¿cuál sería la solución en esta pregunta de para que no desaparezca? A diferencia que otras
actividades que hemos hecho, acá tenemos 4 preguntas de investigación, incluyendo el evalúa, piensa, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu alternativa de solución? ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. De aquí en adelante, como ya sabes, te vuelvo a recordar, usa tu cuaderno de campo para que vayas apuntando toda la información que tengamos. Número 3. Tómate un tiempo para pensar y construir tu respuesta, ¿ya? No lo hagas apresuradamente. A ver, todo lo que tú de repente has leído anteriormente, te han hablado, te han explicado de tus experiencias, de lo que tú sabes, tus saberes previos, tómate tu tiempo para pensar y construye las respuestas iniciales a estas 4 preguntas de investigación anteriores, ¿ya? Tómate tu tiempo para pensar, te dicen, si tienes dudas, pregunta, de repente algún familiar que te pueda acompañar, te pueda guiar a resolver estas preguntas, ¿no? O también puedes consultarme a mí, escríbeme al grupo del WhatsApp y también te puedo disipar algunas dudas, ¿ya? Sigamos ahora con el punto número 4. Ahora respondamos las preguntas de acuerdo a lo que sabemos. Esas serán tus respuestas iniciales o posibles respuestas. Igual que las 4 preguntas, tienes 4 casilleros en donde vas a responder ya con tus experiencias estas respuestas iniciales. Ya luego las vamos a reflexionar, las vamos a comparar con el nuevo conocimiento que tú tengas de lo que vayamos leyendo. Es importante que compruebes tus respuestas iniciales para saber si son verdaderas. Es necesario investigar en fuentes de consultas confiables. No podemos ir a cualquier lugar. Tenemos que buscar fuentes confiables basadas en la ciencia, o sea, en investigaciones que ya se han realizado. Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello te proponemos que, a ver qué nos proponen, que elabores un plan de acción sencillo, ya está, ya sabemos cómo es un plan de acción, ¿no? Que te permita recoger la información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas, o sea, las iniciales, son verdaderas. Otra cosa que te proponen, dice, considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. ¿Qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. O sea, todos los pasitos que tú vas a hacer el día de hoy, ¿ya? De esta manera podrás obtener ideas y la información que necesitas para comprobar científicamente tus respuestas. Para ayudarte, miren, aquí yo te voy a sugerir algunas acciones para que puedas poner en práctica ya tu plan de acción, ¿ya? Número 5, por ejemplo, el plan de acción que te propongo es, primero, debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. A ver, antes, todos tus saberes previos apúntalos, a ver qué sabes. Ah, ya sabemos que hay plantas que necesitan diferente intensidad de luz, ¿no? Porque eso lo hemos visto en la parte uno de de la semana pasada, ¿no? Si gustas, también dice utiliza gráficos, ¿ya? Para que puedas de esta manera poner todo lo que tú ya sabes, ¿ya? Acá, o si no en este pergamino que está acá, también puedes escribir todo lo que ya sabes. Otra, ¿cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? A ver, esa sería una pregunta también para poder responder a las preguntas de investigación, responder a estas preguntas complementarias, ¿ya? ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos? ¿Mm? ¿Las plantas tienen diferentes partes? Sí, ¿no? ¿Para qué les sirven? Cada partecita, a ver, ¿para qué sirve su hojita? ¿Para qué sirve su raíz, su tallo? Cada una tiene una función. Tú las tienes que investigar, ¿ya? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? Hace poquito hablábamos que las plantas ayudan a purificar el aire, ¿no? Por ahí está la respuesta. ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Mm? Porque es uno de los ingredientes que la plantita necesita para vivir, ¿no? ¿Por qué qué diferencias hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo una planta y una semilla? Para obtener más información, miren, para poder responder a estas preguntas complementarias, vamos a leer con atención
la ficha de la sección de recursos de esta plataforma o si no, ahorita la leemos juntos en el video, ¿ya? Si necesitas ir más despacio, pones pausa y así, ¿ya? Las plantas, una fábrica de alimentos. Así se llama la ficha de información que vamos a leer. Apunta todo lo que te parezca importante y lo que te va a ayudar a responder a las preguntas de investigación y a estas complementarias que acabamos de leer, ¿ya? Las plantas, una fábrica de alimentos. La vida de los animales y de los seres humanos dependen de las plantas. Miren, qué importantes son las plantas, tanto para nosotros los seres humanos como para los animales. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso se les considera una fábrica de alimentos. Miren, muy diferente a nosotros, ¿no? Nosotros las personas, los seres humanos, fabricamos nuestro propio alimento. No, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar nuestros alimentos, nos alimentamos de plantas y de algunos animales, ¿no? No es que tú te quedas paradito y dices, tengo sed, fabriquemos agua. No, ¿verdad? En cambio, las plantitas, sí, ellos no tienen piecitos para moverse de un lado para otro. No es la plantita, tengo sed y se va caminando al río y toma agua. No, ¿verdad? Ellos están en un solo lugar. No pueden moverse. Así es que ellos en su cuerpito, en su tallito, en sus hojitas, fabrican su propio alimento. Por eso se dice que son una fábrica de alimentos, ¿no? Diferente a nosotros, a los animales. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis fabrican o preparan su propio alimento. Esto es muy cierto. Nosotros no vamos y le damos abono a su boquita, no. O no le llevamos agüita y le damos a su boquita, no. Solo basta con regarla de vez en cuando, ¿cierto? Y algunos ingredientes que ellos toman del ambiente para poder fabricar su propio alimento. Ellas se alimentan solitas. Para eso requieren de, miren, los ingredientes que ella necesita para fabricar su propio alimento. La luz solar, es decir, la energía luminosa, la luz del sol, eso ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? Ya sabemos que hay plantas de sombra, plantas de sol, plantas de semisombra, y eso necesita para ella poder fabricar sus alimentos. También necesita el dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos. Les explicaba, nosotros cuando respiramos por la nariz, para adentro absorbemos oxígeno y cuando botamos, exhalamos, ahí botamos dióxido de carbono. Eso necesitan las plantitas de nosotros. También necesitan el agua, que también es conocido como H2O, y las sales minerales que va a encontrar aquí en el suelo donde está sembrado, ¿no? Ingredientes entonces, ¿qué necesita? La energía del sol, o sea, la luz, el dióxido de carbono, el agua y sales minerales. Cuatro cositas necesita la planta para poder fabricar sus alimentos. No puede faltarla ninguna, porque si no, no podría fabricar. Como cuando le quitamos la luz, la ponemos en oscuro, sombra. Esta plantita va a morir porque le va a faltar un ingrediente para poder fabricar sus alimentos propios, ¿no? O si no le echamos agua, también va a morir porque le va a faltar un ingrediente. Los cuatro son importantes para que la plantita pueda fabricar su propio alimento y realizar ese proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué dice acá? Observa la raíz de un tipo de plantas, ¿ya? Las raíces de todas las plantas no son iguales, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí vemos un tipo de raíz, ¿no? Pero no todas las plantas son iguales. Si tú tienes la oportunidad de observar unas raíces, te vas a dar cuenta que son diferentes, ¿ya? Hay de distintas formas. ¿Has visto otro tipo de raíz? A ver, diferente a este. ¿Has visto otro? Dibújalo, ¿ya? Si tú conoces otro tipo de raíz, lo vas a dibujar. ¿Sabías que consumimos raíces? Sí, ¿verdad? Hay raíces que nosotros comemos, ¿ya? Averigua y lo escribes aquí mismo. Por ejemplo, yo te hablo de alguna raíz que comemos, la zanahoria. La zanahoria es una raíz.
¿ya? Es un tipo de raíz y nosotros la consumimos. Entonces, sí es cierto de que también comemos las raíces de las plantas, ¿ya? Tú averigua de alguna otra y la escribes en esta partecita. De la raíz de la planta, pues, estas raíces ayudan a absorber la mayor parte del agua y las sales minerales, o sea, los nutrientes que hay en el suelo, ¿ya? No lo hace el tallo, no lo hace las hojas, sino esta parte que está dentro del suelo, que es la raíz, es la que va a absorber, y ya los nutrientes que están en el suelo y también toda la agüita que nosotros le echamos para regar y se va absorbiendo por el suelo, las raíces las van a absorber para llevarlas a la planta, ¿ya? Esto es como las venas que nosotros tenemos donde nos pasa la sangre, a ellos absorben el agüita y las sales minerales, ¿ya? El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% de agua, o sea, casi todo su cuerpo es pura agua. El agua es transportada por el tallo a todas las plantas, ¿ya? De manera casi continua para mantener sus procesos funcionando, ¿ya? O sea, miren, por la raicita absorbe, pero el tallito se encarga de llevar hasta cada hojita o cada partecita de la planta, ¿ya? Por todos lados la lleva. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye. Es por eso que hay que regarle y mantener el suelo un poco húmedo. No demasiado, pero sí húmedo. No puede estar seco, dice, porque eso disminuye el crecimiento de las raíces. Mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse, ¿ya ve? Ni mucho ni poco. Si le hacemos también un lodo de agua, las raícitas se ahogan, ¿ya? Hay que darle la cantidad necesaria de agua. Las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas, o sea, falta de agua, falta de energía, frío o exceso de sol, ¿no? Entonces ellos todavía cuando fabrican su alimento dice que no lo gastan todo, siempre hay una reserva, guardan un poco para cuando sea necesario, ¿ya? Miren qué importante es esta función que hacen las plantitas, ¿no? Miren, acá observamos algunas plantitas como el coliflor, los arándanos, la zanahoria. Miren, esta es una raíz, ya les comentaba, ¿no? Aquí está, la zanahoria, el fruto que ella da, crece abajo de la tierra, enterradito, ¿verdad? La fotosíntesis se caracteriza por, miren, vamos a hablar un poco. Las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo a través de las raíces. Luego, por el tallo lo transporta hacia sus hojas. Ya, miren, hasta aquí trae toda esa agüita y sales minerales que ha absorbido del suelo. En las hojas se encuentran un pigmento verde, o sea, una sustancia química verde acá, llamada clorofila, se llama esa sustancia que tiene la plantita, que además de darle el color verde a las hojas, es la que capta energía luminosa del sol y la convierte en energía química, ¿ya? Miren, en la hojita están todas estas clorofilas, ¿ya? Y ellos absorben la energía del sol para poder convertirla en energía y fabricar su propio alimento. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas, llamados estomas. Miren estos poritos, así como nosotros tenemos en la piel poros por donde transpiramos, igual las plantas tienen poritos.
y esos poritos se llaman estomas, dice, y por ahí absorbe todo el dióxido de carbono del ambiente. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. Seguro que necesitamos un microscopio para poder observarlas, ¿no? Nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera, el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias, para caminar, trabajar, estudiar, entre otros. A las plantas se les llama autótrofas. ¿Por qué? Porque son capaces de elaborar su propio alimento. ¿Nosotros las personas somos autótrofos? No, porque no fabricamos nuestro propio alimento. Nosotros nos alimentamos de otros, como las plantas y los animales. Igual los animales se alimentan ellos de plantas y de algunos otros animales, ¿verdad? Cuando cazan, o algunos animales muertos también. No fabrican su propio alimento. En cambio, la plantita sí, es autótrofa. ¿A través de qué proceso produce su propio alimento? De la fotosíntesis. ¿Qué necesita? Necesita agua que se absorbe por las raíces, sales minerales del suelo que absorbe por sus raíces. ¿Qué más? Necesitamos el dióxido de carbono que lo también absorbe por las hojitas. Necesitamos la energía del sol y con estos cuatro ingredientes ella puede vivir y crecer porque fabrica su propio alimento. Y a cambio de todo esto, ella nos va a dar oxígeno para que nosotros podamos respirar, para purificar nuestro aire, ¿no? Muy bien, buena información que estamos recibiendo, bien, estamos leyendo. No te olvides de ir apuntando las partes que te van a ayudar a responder tus preguntas de investigación. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Miren, aquí está el sol y cómo, miren, su energía irradia. Es muy importante tanto para las plantas, ¿ya? Como para los animales también. Es muy importante el sol, ¿ya? Por todos lados irradia este sol dependiendo de la posición de la Tierra, ¿no? Cuando tenemos más energía del sol al mediodía porque la tenemos en plenitud, en medio de todo, ¿verdad? Del total de energía, miren, del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distintas maneras, ya tanto los animales como las plantas. 2. Las plantas absorben la luz del sol para realizar la fotosíntesis. Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. 3. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, es decir, las vacas, las ovejas, entre otros, obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de otra orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. Es un ciclo, ¿verdad? Razonemos. A ver, ¿qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? Ahí vas a explicar tus razones, ¿ya? Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. De esta forma, la energía proveniente del sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio ambiente en forma de
calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? ¿Tú has visto alguna bacteria, algún hongo, algo que se haya descompuesto en tu casa, alguna verdura o de repente el pollito se malogró la carne? ¿Has visto algún descomponedor? ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Ah, miren, hay otros seres vivos, nos dicen acá, que también fabrican su propio alimento como las plantas. ¿Cuáles serán? Tu reto o te reto a que busques información al respecto y te sorprenderás. Miren, investiga, hay otros aparte, no las personas, no los animales que nosotros vemos andando, los herbívoros, no son ellos, ¿ah? Hay otros, dice, ¿cuáles serán? Ah, vamos a tratar de cumplir este reto y buscar información al respecto, ¿ya? Número 6. Analicemos lo que hemos leído, ¿ya? Han leído ustedes ya esta información. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿Mm? Ah, puede ser de que nosotros, los humanos como las plantas, necesitamos energía para vivir, ¿no? Necesitamos de la luz solar también para vivir, nos parecemos en eso, ¿ah? Necesitamos alimento para poder obtener energía y poder crecer y desarrollar. ¿Y en qué se diferencian? A ver, ¿nosotros podemos fabricar nuestro propio alimento? No, ¿verdad? En cambio, las plantas sí, miren, por ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo se les conoce a esos seres vivos que fabrican su propio alimento? Como autótrofos, ¿verdad? ¿Nosotros somos autótrofos? No, señorita, no somos, ¿no? Porque nosotros no fabricamos nuestro propio alimento. Ahí hay una diferencia. Si tú encuentras otra, escribe esa diferencia o responde a esta pregunta distinta. Piensa de qué manera podrías representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica todos los elementos e ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos, ¿ya? Luego señala cuál o cuáles son los productos finales. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego los usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la guardamos y la planta, entonces, ¿qué hace la planta cuando sobra comidita que ella fabrica? ¿Guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros? ¿La plantita agarrará el frigider y guardará todos los alimentos que le sobra? No, ¿verdad? No es como nosotros. En cambio, sí, nosotros hacemos eso, ¿no? Para que no se malogre, lo guardamos en la refrigeradora. Hemos leído en el texto informativo una parte que habla de esto. ¿Qué hace la plantita cuando sobra alimento? Ah, las reserva, ¿verdad? Las reserva para cuando en algún momento lo necesite, ahí salga. Entonces, almacena en su propio cuerpito, almacena en sus hojas, en sus raíces, almacena todo este alimento que le sobra, ¿no? Entonces, ¿dónde guarda el alimento que no usa? Ya está, vuelve a leer esa partecita del texto, si no te acuerdas, y explica en dónde guarda sus alimentos, ¿ya? Puedes usar un gráfico también para explicar esta pregunta. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? No, ¿verdad? ¿En qué lo usa? Ah, ya, lo usa para almacenar, para reservar. Tú explica más ampliamente con tus propias palabras, ¿ya? Igual puedes utilizar un gráfico para explicar esta parte. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? A ver, ¿tú qué crees? Si le falta este ingrediente del sol, de la luz solar, ¿podría fabricar sus alimentos? No, ¿verdad? Explica por qué. Si no hubiera agua, ¿podría preparar sus alimentos? Tampoco, explica. ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? ¿Esas plantas realizan fotosíntesis? Uy, miren, acá hay una parte que tenemos que investigar. Por eso, en los criterios de evaluación también te hablan de que puedes utilizar otras fuentes, ¿ya? Si hay alguna pregunta que tú crees que no está en lo que hemos leído, puedes utilizar otros medios para averiguar, ¿no? Hablábamos de que la clorofila es esa sustancia que hace que la plantita sea verde. Entonces, aquellas plantas que no son verdes no tienen clorofila.
y no hacen la fotosíntesis? Investiguemos esa preguntita, ¿ya? Puedes agarrar el internet e investigar. Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Mire, uno con otro son necesarios. Nosotros para las plantas y las plantas son necesarias para nosotros, ¿ya? Es una cadena, es un círculo, ¿ya? Unos se valen de otros. Entonces, si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? A ver, estaría acumulado en nuestro ambiente, ¿no? Ya no habría oxígeno porque todo ese dióxido de carbono estaría flotando en nuestro ambiente y volveríamos a exhalar nuestro propio dióxido de carbono y lo que nosotros necesitamos es oxígeno. Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecería plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que dijo su hermano a Laura? ¿Será cierto que si te comes las pepas de la sandía en tu barriguita va a crecer una sandía? No, ¿verdad? Explica por qué sucede esto. No es que las semillitas en cualquier lugar van a crecer, necesitan un ambiente, un espacio con todo lo necesario para que ella pueda crecer y desarrollarse, como son las sales minerales del suelo, el agua, la luz solar, todo para que esta plantita pueda desarrollarse. Y creo que en el estómago de Laura no hay todos esos ingredientes, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? Ahí puedes explicar tú. A ver, ¿qué necesita una semillita para crecer? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano entonces? Explica una razón. Si ella hubiera tenido toda esta información que tú tienes ahora, entonces ya no vas a caer en ese jueguito que le hizo su hermano a ella, ¿no? En cambio, Laurita de repente no sabía esta información y le creyó todo lo que su hermano le dijo, ¿no? Vamos con el paso número 7. Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o tus respuestas iniciales, las que escribiste en la pregunta 4, ¿ya? Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volver a escribir, ¿ya? Nuevamente aquí tienes los cuadraditos, vuelve a escribir tus respuestas a las 4 preguntas de investigación. 8. Vas a reflexionar. Evalúa y comunica lo que has aprendido a tus amigos a través de alguna red social o de una forma virtual o a tus familiares que tienes en casa cerca, ¿ya? ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? Explícales a ellos. ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué hiciste para resolver estas dificultades? Eso explica y comparte con tu familia, ¿ah? Ahora ayuda a Arturo con estos dos retos. Reto número 1. Su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Y él hizo el siguiente dibujo. A ver, ¿tú crees que está bien este dibujo que él hizo? Si no hubieran plantas en nuestro mundo, así sería. Miren, por ejemplo, yo veo acá plantitas. ¿Ah? Veo animales. Si no hubiera plantas, ¿los animales vivirían? A ver, luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. Creo que por ahí hay algo que está fallando, ¿no? ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? A ver, ¿tú estás de acuerdo con el dibujo? ¿Sí o no? Y explicas por qué. ¿Qué habrías dibujado tú? A ver, si tú hubieras sido Arturo, ¿qué hubieras dibujado? Explica, ¿ya? Hazlo y explica la razón de tu dibujito. El reto 2 es, lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Miren, en el Ártico, donde hace frío, están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Miren, esta bolsita es de aluminio, ¿ya? Eso es un material resistente y ahí adentro de esas bolsitas están unas semillitas y estas semillitas están guardadas en una bóveda como si fueran un túnel subterráneo donde guardan algún tesoro. Estas semillitas están guardadas
Ahí, ¿por qué crees? Y en el Ártico, donde hace frío. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas, ¿ya? Miren, acá están los guardianes de la papa. Ellos también ayudan a conservar esta bóveda de semillas. La bóveda es un tipo de búnker, ¿ya? Construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales, ¿ya? Cualquier desastre natural, de repente, huracanes, no sé, tsunamis, tantos desastres naturales, este búnker está a prueba de todo eso para resistir, ¿ya? Provocados por el hombre también. ¿Qué más nos habla? Este lugar se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimento. Por eso, esta es una fortaleza que resguarda el tesoro alimenticio del planeta. Miren, hay una reserva de semillas en el Ártico, en la Antártida, ¿ya? Y entonces, si es que en algún momento el planeta se ve en riesgo de ya no tener semillas, ya no tener plantas, ahí tenemos una reserva. Miren, están previniendo. Ahora responde, de acuerdo a la información, ¿a qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Explica, a ver, el Ártico, ¿cómo es? ¿Ah? Cuando nosotros queremos guardar algo y no queremos que se malogre, ¿dónde lo guardamos? En la refrigeradora, ¿verdad? ¿Y ahí cómo es? Frío. En la cámara, por ejemplo, está rodeado de hielo, ¿verdad? Y es frío y ahí se conserva bien los alimentos o las cosas que guardamos. Entonces, todavía relacionándolo, ¿por qué crees que los científicos guardan las semillas en el Ártico? En esa zona blanca por el hielo. A ver, explica. Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así evitar que desaparezcan de repente por ahí, de vez en cuando turnarse para regarlas, si es que tienen en casa, ¿no? Moverlas de lugar en lugar, de repente el sol varía de dirección y necesita la luz moverlas, abonar el suelo. A ver, ustedes como familia propongan algunas acciones o de repente promover campañas de cuidado de las plantas, ¿no? Tómale una foto a tu trabajo o pídele a tus familiares que graben tu explicación y compártelas con tus compañeros, ¿ya? Y también puedes enviarla como evidencia a nosotros por el grupo, por algún medio virtual. En las próximas actividades seguiremos investigando y descubriendo por qué las plantas son importantes para nuestro planeta. Muy bien, no se olviden la meta de hoy día, explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Así es que de todo lo que hemos hablado y de acuerdo a tus preguntas de investigación, vas a explicar, ¿ya? Eso lo puedes hacer en forma escrita, lo grabas en un audio, en un videíto y me lo mandas como evidencia, ¿ya? Pide ayuda a algún familiar y no te olvides de hacer tu autoevaluación a través de este cuadrito de tus criterios a evaluar, que ya los leímos al inicio. Y ahora te vas a dar cuenta si has ido haciendo cada pasito y colocas si lo lograste, tuviste dificultad o necesitas mejorar. Yo sé que lo han hecho muy bien porque también es un tema muy interesante para todos nosotros, ¿no? Recuerda, toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias o tu cuaderno de campo, ¿ya? Puedes tomar fotografías de tu esquema organizador que te ayudarán a comprender esta actividad y no te olvides de guardar todo eso en tu portafolio para que lo puedas utilizar en las siguientes actividades. Muy bien, chicos, los felicito por atenderme. Envíenme sus evidencias. Cualquier duda me escriben. Nos encontramos el día de mañana. Cuídense.